Bueno, soy Dora Maturana, soy una mujer afrodescendiente, nacida y criada en la ciudad de Pereira, de padres chocuanos, hija de un proceso organizativo afro que nació por allá en los años 1980 con mi papá, que es fundador y miembro de una organización afrodescendiente, y pues de ahí nace como todo este interés en el activismo. También me identifico como pues una madre que estoy tratando de inculcar en mi hija este amor por el trabajo social. Soy abogada, egresada de una universidad privada, la Universidad Libre. Actualmente estoy realizando estudios de doctorado en Derecho. Ahorita me desempeño como funcionaria de la Secretaría Distrital de la Mujer en asesoría a mujeres víctimas de violencia, representación judicial en procesos de violencia sexual ante juzgados. Y bueno, eso me ha acercado muchísimo a la realidad de las mujeres, a las discriminaciones estructurales que vivimos, y me ha hecho consciente de las realidades de lo que es ser mujer, de lo que es ser afrodescendiente, pero también ser mujer. Me he acercado a los movimientos sociales de esta ciudad, he encontrado unas hermanas maravillosas en este proceso, he encontrado compinches, compañeras que me han llevado por este camino, y ellas ya conocen que pueden contar conmigo para la atención de mujeres víctimas de violencia en todos los ámbitos. Y digamos, ese es mi norte. Desde que decidí trabajar el tema de género me he ganado algunas enemistades, algunos detractores, porque este no es un tema que le guste a la gente que toquemos. La gente no quiere que se hable de la violencia, especialmente de los hombres negros hacia las mujeres negras, teniendo en cuenta que hemos sido compañeros de lucha históricamente por el tema del racismo. Entonces empezar a hablar de que es que los hombres negros también ejercen violencia contra las mujeres negras ha sido un tema bastante espinoso que me ha generado algunas enemistades por ahí, algunos así como encontrones. Pero cuando uno toma la decisión de trabajar un tema y cuando uno lo hace de corazón y con una convicción, yo creo que la satisfacción más grande es poder ayudar a las personas independientemente de los tropezones que te encuentres en el camino. Esta es mi bandera. Me considero una guardiana de la justicia en ese aspecto. Creo que la justicia para las mujeres tiene que llegar, y tiene que llegar de manos de las mujeres negras. Y por ahí decidí empezar a trabajar. Ya llevo 10 años en esto y espero que sean muchos más. Y pienso dejar un legado en mi familia, en mi hija, en las personas que me rodean y me conocen. Bueno, yo llegué a Bogotá en una situación, también puedo decirlo, privilegiada. Yo llegué con trabajo, no como muchas personas que les toca llegar a buscarse un empleo. Yo llegué con trabajo. Llegué a trabajar en una organización de derechos humanos en Cimarrón, que es una de las organizaciones pioneras. Entonces, digamos que yo llegué súper bien, yo llegué muy bien a Bogotá, yo llegué de una vez a relacionarme con los movimientos sociales, con el trabajo comunitario y a ejercer mi trabajo desde ahí. La época en la que yo llegué es muy interesante. Yo llegué a Bogotá en el 2012 y en el 2011, a finales de ese año, se había promulgado la ley 1482, que es la ley antidiscriminación. Yo llegué a Bogotá a principios del 2012 como directora del Centro de Justicia contra el Racismo, o sea, a estrenar la ley antidiscriminación. Fue un reto para mí, porque cuando yo trabajaba en Pereira, yo trabajaba en la alcaldía, en otros temas muy diferentes. Yo llegué a conocer de la ley y a conocer lo que era la discriminación racial. Dije, pues yo llevo siendo abogada muchísimos años y nunca he puesto mi carrera al servicio de mi comunidad, y lo voy a empezar a hacer. Entonces eso fue como una ruptura en lo que yo venía haciendo. Pues yo estudié para ejercer mi profesión y para tener dinero, cómo vivir, pero nunca pensé que el ejercicio del derecho pudiera ponerse al servicio de la sociedad de manera como lo estoy haciendo ahora. Y creo que entrar a Cimarrón, llegar a Bogotá, en Bogotá tú encuentras de todo, eso me permitió ver un poco más allá, pero soy consciente de la situación, soy consciente de la realidad que muchas mujeres tienen que vivir. Y otra cosa que siempre digo, no tienes que ser víctima, no tienes que haber padecido en carne propia una situación para ser consciente de que eso ocurre y de que hay que luchar en contra de eso. Lo que sucede con el racismo, lo que sucede con la discriminación hacia las mujeres. No tengo que ser una persona víctima
O sea, no tiene que estarme mi marido pegando para yo darme cuenta de que la violencia contra las mujeres existe. Yo trabajo el tema, leo mucho sobre él, me relaciono con mujeres que lo han vivido, entonces eso me hace consciente de lo que pasa y me da todos los días fuerza para luchar. Yo no quiero que mi hija, ni quiero que ninguna persona de mi familia tenga que ser víctima de violencia de género para yo tomar cartas en el asunto. Antes quiero evitar que estas cosas pasen para que podamos tener todos una vida feliz y tranquila y con igualdad. Pues yo creo que la pandemia nos enseñó a todos y a todas grandes lecciones. En el tema de la violencia contra las mujeres nos mostró que muchas mujeres viven en sus casas con los agresores, que esos hombres príncipes azules que todas creemos que tenemos al lado se convierten en unos ogros o en unos monstruos cuando los tenemos todos los días a nuestro lado, cuando descubrimos quiénes son realmente, y eso pues exacerbó las violencias y no es algo que diga yo, es algo que lo han dicho las cifras oficiales, los mandatarios locales han manifestado cómo se incrementó en un 200, incluso en un 300% las denuncias de violencia intrafamiliar y de violencia de género. Frente al ejercicio profesional que yo realizo, decirles y contarles que digamos, culturalmente para las mujeres negras es difícil denunciar la violencia, ¿sí? Es difícil porque no lo tenemos interiorizado. Conocer la violencia, saber que estamos en una situación de violencia es muy difícil, ¿sí? A veces desde chiquitas nos han educado para atender a los hombres, para estar pendientes de las necesidades de ellos y no de las nuestras. Entonces, cuando un hombre es violento con nosotras, a veces es difícil identificarlo. Si no fuera pues por todo el avance como en derechos humanos y social que se ha dado, muchas mujeres a veces ni siquiera perciben que un golpe es violencia, lo consideran como una forma de disciplinarlas o una forma en la que ellas se merecen ser castigadas por una conducta que ellas realizan. Entonces, empezar ese trabajo de identificar esas situaciones de violencia y decirle a una mujer, oye, es que lo que te está pasando no está bien, eso que te está pasando a ti, aunque lo consideres una tradición cultural, ancestral y que ha impulsado a la comunidad, no es algo que te sirve como mujer, es algo que va en contravía de tus derechos. Ha sido una lucha bastante grande ese elemento, primero identificar las violencias y lo otro, que las mujeres sientan que pueden dar esa lucha ante las autoridades, porque esa es otra. A veces van, formulan la denuncia en el caso de que logremos que formulen una denuncia, pero no vuelven, porque dicen, ay, este proceso tan largo, ay, pero es que allá no me ayudaron, ay, pero es que allá no hicieron nada, porque a veces las expectativas que se generan son muy altas. A veces las mujeres creen que con ir a denunciar, al otro día la policía va a ir a coger al tipo y lo va a meter a la cárcel y eso no es así. Entonces, que entiendan y que sepan que no es solamente que la administración o las entidades hagan algo por ellas, sino que también eso requiere una transformación desde el interior de ellas mismas a tomar medidas y a aplicar soluciones prácticas en su vida diaria. Entonces, todo esto se reveló durante la pandemia. Dentro de mi ejercicio profesional, algunas personas ya sabían que yo me dedicaba a este tema y eso también incrementó mi trabajo. Empecé a recibir muchas más llamadas, muchas más consultas frente a este tema de violencias, encontrar que algunas entidades como comisaría de familia, como fiscalías, defensoría del pueblo y personería no estaban haciendo su trabajo adecuadamente, tenerse que enfrentar a esas entidades y a esos funcionarios que ponían trabas adicionales a las mujeres para el ejercicio de sus derechos también fue una situación que me enseñó como profesional, me retó y me hizo ver que estoy en el camino correcto, que lo que estoy haciendo está bien. Posiblemente no voy a cambiar el mundo, seguramente no, pero sí voy a cambiar el mundo para una o dos o tres mujeres y eso es lo que me motiva a trabajar día a día, a poner más empeño en lo que hago, a prepararme, a estudiar, a leer y a estar mucho más cerca también del trabajo comunitario. Las mujeres de estratos altos, es una violencia que a veces es invisibilizada porque nos da pena. O sea, yo como profesional, abogada, defensora de derechos humanos, a mí me daría mucha pena salir a decir mi marido me pega. Porque entonces, si yo no me puedo defender a mí misma, ¿con qué criterio puedo decirle a otra mujer o darle un consejo? Pero la verdad es que todas las mujeres, en mayor o menor medida, hemos sido víctimas de violencia alguna vez. Identificar esas conductas de violencia
y enfrentarlas y no decir como que me da pena, porque es que no soy yo la agresora. A mí no tiene por qué darme pena que un hombre me pegue. A mí me daría pena si fuera yo que le pegara, pero si a mí me agreden, a mí no me tiene que dar pena. Yo tengo que aprender de esa situación, tomar acción, obviamente, tomar medidas y utilizarlo como una herramienta para salir adelante. Bueno, cuando yo les hablaba acerca del legado que quiero dejar, y en especial a mi hija, pues aquí les presento a mi hija. Ella se llama Madiva, tiene 5 años y pues, desde que nació ha sido como el motor de mi vida, sin decir que antes de ella pues mi vida no tenía sentido. Eso es un cliché que se dice mucho, ¿no? Yo era una mujer completa y realizada hasta que tuve mi hija y me siento aún más completa. A veces también el tener una hija y ser una mamá soltera, porque es lo que soy, me acerca también mucho con la realidad de otras mujeres negras que viven eso. Hay mujeres que sienten que porque ya tienen un hijo o dos y el padre de sus hijos no aporta o no está cerca de ellas, pues se les acabó su vida y no tienen otro, digamos, más futuro, no tienen más metas. Yo creo que también ellas, al verme con mi hija y al ver cómo yo he superado esa situación de ser una mujer sola, trabajando en la ciudad de Bogotá sin familia, porque yo no tengo aquí a la abuela de la niña que me la cuide, ni otras hermanas que me ayuden. Me ha tocado salir adelante. No es una tragedia, es más bien una realidad que me ha tocado vivir y que me ha permitido entender y acercarme a la realidad de otras mujeres. De lo que yo les digo a todas las mujeres, o sea, desde donde estemos podemos hacer un cambio. No tenemos que quitar a la otra del camino ni borrarla. Simplemente, si yo soy cantante, si yo soy artista, si yo soy chef, incluso si estoy en una casa trabajando como empleada doméstica, yo puedo hacer una gran diferencia desde donde esté. Y yo creo que eso lo he hecho más, o sea, no desde el discurso, sino desde la vivencia práctica. Todos los días me demuestro a mí misma y he servido de referente para otras mujeres de que sí se puede, de que nada nos limita y aunque sea difícil, es posible. Soy Dora Maturana, guardiana de la justicia en la ciudad de Bogotá. Vivo en resiliencia desde el cuerpo y el alma.